buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a tener que dedicarnos unas horas más al cuento del fraude, porque ayer nuevamente el señor López Aliaga salió en un meeting mintiendo y nuevamente los medios que avalan la tesis del fraude comienzan a soltar otras nuevas teorías, otros fake news, otros bulos y repiten fraude, fraude, cuando no hay ningún fraude. Ninguno. Estamos a puertas de cerrar hoy la elección. Los jurados electorales especiales tienen plazo hasta hoy para resolver todas las actas que se les hayan presentado para observación o impugnación y elevarlas al Jurado Nacional de Elecciones, que las puede resolver hoy mismo y mañana y tener este fin de semana los candidatos proclamados. López Aliaga no quiere que se proclamen ganadores. Y sigue mintiendo. Hay que decir que con poco éxito, porque se va quedando solo. Mientras tanto, Piero Corvetto ha salido a responder en conferencia de prensa algunas cosas de las que vamos a hablar ahora. Y hay otras batallas entre Fernando Rospigliosi y Delia Espinosa, y también entre seguidores de Rafael López Aliaga y la Iglesia Católica. Sobre todo y en particular, insultos contra el obispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo. De todo eso va este programa. Hoy tenemos preguntas del público, vamos a contar con toda la participación de ustedes, así que tenemos un programa muy completo, pero antes tengo que cumplir con los auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a empezar por la conferencia de prensa que diera ayer el señor Piero Corvetto, junto con su abogado Julio Arbizú. Hay varias cosas que ha dicho que son bien importantes de esclarecer. Lo primero fue una respuesta al señor Roberto Burneo, señalando que él no había mentido en ningún momento y que les dio toda la información que tenía en el momento en que la tenía. Más bien, y acá se abre una compuerta importante, vamos a ver qué fue lo que pasó sobre la información que el Jurado Nacional de Elecciones tenía y no compartió con la OMPE. Pero escuchemos en primer término a Piero Corvetto. Respecto a la fiscalización, a mí el día sábado ni el día viernes me llegó ningún informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones alertándome. Nosotros teníamos todo listo para las elecciones, teníamos todo garantizado para las elecciones. Este es un problema que se ha suscitado en el momento en donde se ha brindado un servicio el día de la jornada electoral. Entonces, y las horas previas a la misma. Entonces, nosotros cuando nos hemos reunido, que es la última vez que fue invitado para poder explicar cuál era la labor de OMPE frente a los observadores, yo le di la información que nosotros sabíamos. Nosotros trabajamos de la OMPE muy profesionalmente con todo el equipo para que las cosas salgan bien. ¿Hubo un problema? Sí, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos asegurado todo. Había planes de contingencia, hubo, digamos, todo un trabajo para poder modular cualquier problema que haya podido suscitarse. Pero yo en ningún momento he mentido. Yo siempre he dicho la verdad y no voy a dejar de decirlo. La estrategia de Burneo desde el principio ha sido atacar a Corvetto y responsabilizarlo permanentemente de todo lo que pasó el día domingo 12 de abril. Una estrategia, hay que decirla, consistente con la idea, presumo que tiene, de que diciendo eso ya no lo iban a atacar a él. No conoce la política peruana, creo que no tiene mucha experiencia, porque como veremos más adelante, él ha sido el objeto de los ataques del señor López Aliaga.
que ya, digamos, a Corvetto lo ha dejado en el camino, aunque también había anunciado que lo iba a perseguir hasta que se muera. Dato importante, como veremos después. Pero lo que es interesante es que el señor Corvetto explica ayer algo que yo he explicado en este programa y que a mí se me hace rarísimo. Y fue casi por casualidad que encontré el testimonio de un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, de los 50.000 que ha contratado a nivel nacional. Ese fiscalizador le tocó un colegio en Magdalena. Y el fiscalizador lo que relataba es que habían ido el sábado, como correspondía, a ver las condiciones del colegio. El colegio estaba muy bien, se podía votar, y a esperar el material electoral para revisarlo. Y el material electoral nunca llegó. Avisaron a su base una y otra vez. Y aproximadamente a las 6 de la tarde les dijeron que se replegaran y que regresaran al día siguiente muy temprano. Pero nadie les dijo, el material está en camino. Nadie le dijo, estamos resolviendo con la OMPE qué está pasando con el material. SIP, cero, nada. El Jurado Nacional de Elecciones sabía, a través de sus fiscalizadores desplegados, en qué colegios había material y en qué colegios no había material. El sábado en la tarde. Escuchemos al señor Corvetto, por favor. Respecto a la fiscalización, a mí el día sábado ni el día viernes me llegó ningún informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones alertándome al respecto. En ningún momento yo he recibido, ni el día sábado ni el día domingo, ningún informe que me podía alertar del tema. Y esa era la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Para eso despliegas la fiscalización, si no, ¿para qué la despliegas? ¿Para qué gastamos todos los peruanos de nuestros impuestos en contratar 50.000 fiscalizadores a nivel nacional si no es para verificar que el material esté? Y el material no estaba. Recién el día domingo en la mañana le mandan una resolución al señor Piero Corvetto. ¿Por qué el jurado no avisó el sábado en la tarde? Y hay que decir algo, de todas las cosas que ha dicho Rafael López Aliaga ayer en su meeting, esa, que se la ha copiado también de este programa, como tantas cosas, porque siempre nos ve, es la única que es cierta. Y se lo reclamó a Burneo. ¿Por qué usted el sábado no hizo nada? ¿Por qué no? La salida de López Aliaga era suspender las elecciones nacionales una semana. ¡Una semana! No se puede, pues. Pero en fin. Pero esa es una pregunta que está ahí sobre la mesa. Al final se resolvió. No es que no se resolvió, se resolvió. Acá se está condenando a un hombre por unos hechos que él señala no eran de su responsabilidad administrativa, porque su línea logística hacia abajo le había asegurado el despliegue. La verificación le correspondía al Jurado Nacional de Elecciones, tampoco le notificaron. Y él se entera, como todos los votantes, el domingo en la mañana. Como todos nosotros cuando fuimos a votar. ¿Por qué internamente se le oculta este problema y por qué el Jurado Nacional de Elecciones también lo oculta? Lo que él dice, yo no he mentido a nadie, he dado toda la información que tengo en el momento en que la tengo. A mí me parece que le estaban haciendo la camita al señor Piero Corvetto. Dentro de la OMPE y fuera de la OMPE. Piero Corvetto estaba pedido desde el 2021. Pedido, ustedes recordarán el fraudismo de Keiko Fujimori en el 2021. ¿Contra quién gritaban? Contra Corvetto y contra Salas Arenas. ¿Era la culpa del señor Corvetto que Keiko Fujimori perdiera la elección? No, no era la culpa del señor Corvetto. Pero tenían que cobrarle la factura. Es así de simple. Cada vez se ve con más claridad. Y finalmente le preguntan, oiga, ¿por qué ha renunciado? Porque es ilegal, ¿ah? La renuncia de Corvetto es ilegal. Y miren lo que responde. El jefe del hombre no podía renunciar. ¿Cuál va a ser la respuesta ante ello? Es importante conocer. Solamente decirles que la Junta Nacional, yo presenté mi renuncia y la Junta Nacional de Justicia la aceptó. Por tanto, es plenamente legal. Sí, es legal entonces. Si yo he presentado y ellos han aceptado, es legal. Pero no debería usted no haber presentado porque... Yo lo he presentado y ellos lo han aceptado. Gracias.
es una salida, ¿no? Pero en realidad él nunca debió renunciar. Y más grave aún, eso sí es verdad, la Junta Nacional de Justicia jamás debió aceptar esa renuncia. Nunca. La aceptaron en media hora. Porque es ilegal, contra la ley. Como ya la ley no existe en el Perú, bueno, todo el mundo se siente en ella. Pero ni él puede renunciar, ni la Junta Nacional de Justicia puede aceptar. Ninguna de las dos cosas. Y si el señor, bueno, quiere renunciar como un gesto simbólico, ahí están los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia para decir, no señor, usted se queda. Porque la ley no nos permite que usted se vaya. No, váyase nomás. Dicho sea de paso, en la Junta Nacional de Justicia están apuradísimos. Me dicen que este viernes van a publicar la lista de candidatos para jefe de la OMPE. ¡Qué velocidad la de la Junta Nacional de Justicia! Y como dice acá la República en primera plana, la Junta Nacional de Justicia lo que está alterando es la composición de la Corte Penal Nacional. ¿Ok? Hay una desesperación bastante rápida, ¿no? Han llegado ahorita, bastante rápida, en alterar antes del cambio de gobierno la conformación en el Poder Judicial y tomar el control de la jefatura de la OMPE. Eso es lo que tenemos. Mientras tanto, ayer con bombos y platillos, luego de culminada la investigación preliminar, la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, inició procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto por las fallas en las elecciones del 2026. Ahí está, por favor, la noticia. Y uno se pone a pensar, ¿qué procedimiento disciplinario le puedes aplicar a alguien que ya no es funcionario público? Los procedimientos disciplinarios se le aplican a los funcionarios públicos. El señor ya no es, ya renunció. ¿Cuál es la máxima sanción? La destitución. ¿Se le puede aplicar? No, porque ya renunció, pues. Ustedes dirán, bueno, la inhabilitación, discutible, pero en fin, será para inhabilitarlo por vida, pues alguna de esas cosas dramáticas que se imponen en estos días. Pero para destituirlo no va a ser, ¿no? Que es la máxima sanción. Acá la Junta Nacional de Justicia se equivocó, en el mejor de los casos, y actuó contra la ley dolosamente en el peor de los casos. Y conforme van pasando los días y se hace la autopsia de lo que pasó el día domingo, creo que los ánimos se van calmando y la gente va comenzando a entender que es muy extraño que un servicio del Estado como la OMPE, que administra procesos electorales, pueda poner 92.000 mesas en todo el país, sin problemas, y no pueda poner 13 locales al lado del depósito central de la OMPE en Lurín. Muy extraño. Muy extraño. A ver, explíquenme ustedes eso. Es como si tú me dijeras, bueno, esta empresa manda un cohete a la luna, ningún problema, va, regresa, listo, y no puede prender, pues, no sé, el horno de la cocina. ¿Cómo? Sí, no. ¿No les parece raro? Y una ofensiva mediática de linchamiento a la bestia, a la bestia, a la bestia, con el propósito de declarar la nulidad de las elecciones. Con ese propósito. Que algunos se pararon en la orilla y dijeron, no, un ratito, al abismo no me tiro, es otra cosa. Pero el propósito ha sido siempre declarar la nulidad de las elecciones. Siempre. Parcial, total, complementarias, estas mesas, la que ustedes quieran, pero declarar la nulidad de las elecciones porque el resultado no le gusta al señor López Aliaga. Ese es todo el problema. Porque el señor Sánchez ganó las elecciones. Eso es todo el problema. Querían y quieren que nuestro voto no valga nada. El señor Corvetto es un objetivo de una planificación más grande. Y han intentado todo. Todas las mentiras, después vamos a regresar sobre eso, de las mesas 900, de nuevo. Han editado la respuesta de una funcionaria de la OMPE
para hacerla decir algo que no ha dicho, es decir, todas las mentiras habidas y por haber, para declarar nulo el proceso, porque ese es el objetivo. Y por eso yo siempre he dicho, bien jugado lo de Corvetto políticamente, no legalmente, porque su renuncia es ilegal, pero políticamente los dejó sin argumento. Yo ya no estoy. Porque si él se quedaba, todos los días iban a decir, él no puede manejar la segunda vuelta porque es un maldito, porque es un miserable, porque es un mentiroso, porque, por lo que fuera. Hay sospechas, hay sospechas. No sospeché nada. ¿Dónde están el 1,5 millones o el millón o los 500,000 que no pudieron votar? ¿Dónde están? Están en la calle. A mí me quitan mi derecho al voto, como a la señora Delia Espinosa, presento mi amparo, ¿no? Salgo a protestar. ¿Están en la calle? No, no están en la playa. En la calle no están. No están en ninguna parte porque solo existen en la imaginación de los que quieren la nulidad de las elecciones, que son los fraudistas. Son marginales en este momento. ¿Se están quedando solos en este momento? Sí, pero están. Y eso nos lleva al mitin de ayer de Rafael López Aliaga, donde insultó de nuevo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por su discapacidad. Le dijo que era ciego de un ojo pero que no veía nada. Esa es la forma de relacionarse del señor López Aliaga con las autoridades. Dijo que iba a hacer una marcha de las 4 suyos. Dijo que Keiko era un panetón, que el panetón le ganaba a Keiko, que solo él le ganaba al comunismo. Insultó a Keiko Fujimori nuevamente. Y hay que decir que es raro que Keiko Fujimori no deslinda con las conductas del señor López Aliaga. La verdad que es muy raro. Pero empecemos con eso, con Keiko Fujimori. Usted sabe bien que va a perder las elecciones. Y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Basta ya de estupideces. Y también le digo una cosa, señora Fujimori. Usted sabe bien que nos están robando las elecciones. Usted sabe bien que debe plantarse. Usted sabe bien que va a perder las elecciones. Y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Es la 4ª vez que va a perder y arriesga al Perú así. Y arriesga al Perú así. ¿Se dan cuenta de la locura? Porque esto es locura. Esto ya no tiene asidero en la realidad. ¿Es posible que Keiko Fujimori pierda la segunda vuelta? Sí, por supuesto que es posible. Hay 2, es un concurso. Puede ganar Sánchez, puede perder Sánchez, puede ganar Keiko Fujimori, puede ganar... ¿No es cierto? Las 2 posibilidades están abiertas. ¿Keiko Fujimori ha perdido 3 veces? Sí. Eso es un dato de la realidad. Pero lo que está diciendo López Aliaga es algo que ha dicho la derecha peruana durante todo el verano de la primera vuelta. No hay que votar por Keiko porque a Keiko le gana cualquiera, hasta el panetón le gana. Hay que votar por López Aliaga porque López Aliaga es el único que le puede ganar a la izquierda. Lo cual yo dudo profundamente, ¿eh? Creo que en una contienda López Aliaga, en esta conducta contra Sánchez, Sánchez lo arrasa. Más posibilidad tiene Keiko Fujimori. Esa es mi humilde opinión. Pero él cree lo contrario, con el ego pues desbordado, y lo único que hace es insultar. Pero el asunto es que no importa lo que crea Keiko Fujimori, lo que crea yo, lo que crea el señor López Aliaga. Lo que importa es el voto popular. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que creen ustedes, con su voto. Y en esa segunda vuelta no lo han colocado a él, gracias a Dios bendito. No lo han colocado a él, han colocado a otras personas. Él no es parte de la elección popular, no juega, es el perdedor. Perdió las elecciones, las perdió. Ni siquiera quiere asumir su curul como senador, su problema. Pero ha dicho que si proclaman los resultados, porque él sabe que ahí se le acaba, y hoy día es 7, el 7 de junio tenemos que votar de nuevo, que si proclaman los resultados, de nuevo, la insurgencia. Este señor grita insurgencia, que va a arder Troya, que se arma la Pampa, qué sé yo, y el Jurado Nacional de Elecciones no le hace nada, ¿no?
Miren ustedes, quiere una marcha de los 4 suyos. ¿Se atreven a proclamar esta segunda vuelta trucha, no corrupta? Yo sí, desde acá les digo, haremos una marcha de los 4 suyos. Cuatro suyos, dice, ni 3 míos, ni medio tuyo. O sea, la verdad, ayer habrían pues que 3.000 personas que fueron llevadas en una caravana de buses pagados, con un estrado portátil. Todo bien pagadito, bien bonito, ¿ah? Al final salieron, hubo un encuentro con la policía un poco hostil, se usó gases lacrimógenos, y la gente se molestó con toda razón, porque a nadie le gusta que lo gaseen. Y en eso les doy toda la razón, ¿ah? No recuerdo que ellos se hayan quejado antes cuando gaseaban gente en el centro de Lima, pero sí hubo una amague ahí con la policía breve y se retiraron en paz. Pero quiere una marcha de los 4 suyos si es que no le dan la razón al perdedor. Todos los días es esto. Y yo francamente me gustaría ocuparme con ustedes de temas más importantes como las normas que hay que modificar en el próximo Congreso, los compromisos que tienen que asumir los candidatos frente a la población por la cual, digamos, no se expresaron a favor de ellos, pero podrían expresarse a favor de ellos, etc. Juntos por el Perú, ahora Nación, Venceremos y otros partidos más pequeños están haciendo hoy una protesta también. Han sacado un comunicado por la defensa de la democracia, señalando que rechazan las maniobras desestabilizadoras y antidemocráticas impulsadas por Renovación Popular, respaldadas por sectores económicos, mediáticos y políticos de la ultraderecha que buscan desconocer los resultados electorales. Bueno, por fin se comenzaron a manifestar, ¿no es cierto? A los intentos por impulsar la nulidad de las elecciones suman ahora una estrategia de judicialización que busca ganar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Demandamos al Jurado Nacional de Elecciones no alterar el calendario electoral y culminar el proceso de proclamación de los ganadores de la primera vuelta. El anuncio de una auditoría al proceso electoral no debe implicar de ninguna manera un retraso en la publicación de los resultados finales. Y convocan hoy día también a una reunión convocatoria a las 4 de la tarde, también frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que decir que el doctor, por favor, uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gunter González, ha señalado que esta auditoría, que fue anunciada por el señor Burneo, aparentemente sin habérsela consultado al Pleno, pues es una auditoría que se va a realizar de todas maneras, sin alterar el calendario electoral, y que se va a convocar a técnicos peruanos independientes del jurado para que hagan la auditoría correspondiente, pero que no altera en nada el calendario electoral, que no suspende la programación. O sea, ¿quieren auditoría? Van a tener auditoría. Muy bien. En pro de la transparencia. Pero eso no implica cambiar la voluntad popular. El señor López Aliaga no quiere una auditoría, quiere que le cambien la voluntad al pueblo. Eso es cosa diferente, muy diferente. Muy bien. Y luego quería hablar un momento de los fake news. Acá el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que salir a negar uno de los tantos fakes que ahora circulan en torno a Roberto Burneo. Porque claro, como el señor Corbeto renunció, ya no tienen por qué perseguirlo. El señor Roberto Burneo y el señor Luis Galarreta nunca se han reunido en Panamá. El señor Burneo viajó para estar en Costa Rica como parte de la misión de observación que normalmente se invitan a los presidentes de otros poderes, de otros jurados de la región a este tipo de situaciones. Esto fue entre el 30 de enero y el 2 de febrero de este año, a Costa Rica. Hizo una escala en Panamá que duró 30 minutos, se subió a su avión y se vino a Lima. Nunca estuvo con el señor Galarreta. Pero este es el tipo de bulo que construyen desde Renovación Popular.
Y así en redes sociales permanentemente. El otro, ya se los comenté, una empleada de la OMPE está dando una explicación sobre lo que son las mesas 900 y editan su declaración para hacerla decir que son mesas de transeúntes. Miren, mesas de transeúntes no hay en el Perú desde 1968. No existen. Tenemos unos amigos con los que nos reímos de las mesas de transeúntes porque siempre las piden en todas las elecciones. No existen. La mesa de transeúntes que se utilizó hasta mediados del siglo pasado era una mesa por la cual tú no votabas en tu lugar de origen, sino podías votar en cualquier sitio, lo cual era un caos. Obviamente se prohibieron. Los ciudadanos de centros poblados menores han votado en mesas donde ellos están en ese padrón de esa mesa. Están registrados ahí. Existen. Son peruanos. Tienen DNI y dirección y teléfono, igual que todos ustedes. Consistentemente, en los últimos 3 días dicen que esas personas no existen. Les niegan la identidad. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado, de las más de 4.000 mesas que hay en el Perú, de centros poblados menores, más de 3.000 votaron por Roberto Sánchez, lo cual es consistente con el voto rural de siempre. Voto rural. Porque el voto rural vota a la izquierda siempre. Y el voto rural en el 2021 se identificó con Pedro Castillo y hoy el representante del señor Pedro Castillo es el señor Roberto Sánchez. ¿Por qué quiere anular las mesas el señor López Aliaga? Porque en las más de 4.000 mesas, él solo ganó en 30. Keiko en 900 y todas las demás son de Roberto Sánchez. Por eso las quiere anular. En esta locura demencial. Sale a decir lo que sea, se mete con todo el mundo, insulta, agrede, miente. Hay programas en Willax dedicados a los doctores Truquini a mentir. No, acá están las pruebas que ha votado cualquier persona. No, hay un padrón. Mienten y mienten, son una máquina de decir mentiras. El problema es que creo que gracias a Dios cada día les creen menos. El problema para ellos. Y vamos a la segunda vuelta en paz. Pero con este malestar, ¿no? Con esta amenaza permanente, con esta judicialización del proceso electoral. Con una municipalidad que su amparo ha terminado, creo que, en cualquier sitio del Poder Judicial, en un juzgado aduanero y tributario. Pero con una competencial donde la vulneración del derecho de la Municipalidad de Lima es el derecho a preservar la tranquilidad en el centro histórico que es patrimonio de la humanidad, aunque ustedes no lo crean. Ese es el único argumento. Pero con un tribunal constitucional que ya sabemos cómo es, que ha vulnerado el Estado de Derecho varias veces por encargo de este Congreso. Ese es el peligro. Entonces la democracia está absolutamente amenazada y el voto popular absolutamente amenazado en este momento. Y ojalá que en el Jurado Nacional de Elecciones se den cuenta que el señor Burneo comience a entender que no bastaba con cortarle la cabeza a Corbeto y tirarla a los leones, porque la siguiente cabeza es la suya y la de todo el colegiado. Ojo, no los pueden mover porque el Congreso no tiene esa potestad y porque la ley los protege como protegía a Corbeto. Ojo. Pausa, regresamos con mucho más, vamos a tener preguntas de ustedes, todos los fraudistas están invitados a participar y regresamos en un instante con más desde la justicia y el Poder Judicial. La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades.
En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad. Muy bien. ¿Y ustedes recuerdan por qué fue inhabilitada por el Congreso de la República la fiscal suprema Delia Espinosa? Tal vez no lo recuerden. Pero la inhabilitan, este Congreso la saca de la Junta de Fiscales Supremos por supuestamente haber aprobado un reglamento de intervención de la Fiscalía que le quitaba facultades a la policía en contravención con una regla que, obviamente, con una norma que había propuesto Fernando Rospigliosi para quitarle el control de la investigación penal al Ministerio Público. ¿Ok? La señora Delia Espinosa nunca participó en la elaboración de ese reglamento. Nunca. Ni antes, ni durante, ni después, ni lo promulgó. Fue el fiscal Villena el que hizo eso. A él no lo procesaron. A ella sí. Y le expulsaron. Ella tiene un amparo sobre esa materia. El amparo va, en este momento, como informamos ayer, con 2 votos favorables, 1 en contra. Están buscando un 4º juez. Pero además, el Congreso la denunció penalmente por abuso de autoridad, prevaricato, qué sé yo. ¿Y saben lo que ha pasado? Lo que ha dicho el fiscal que está investigando el caso y que la tiene que la fiscalía que la tiene que denunciar, la misma fiscalía, es que no hay delito. No hay ningún delito. Eso se lo ha dicho al juez Juan Carlos Checle, que es el que la tiene que juzgar. Y le ha dicho, señor juez, acá la fiscalía entiende que no hay delito. Así que lo solicitamos que se archive. Hasta el procurador del Congreso ha retirado de los 4 cargos 2, pues de hecho no, déjenle 2. Pero han pedido que se archive ahí nomás. Ahí nomás, porque no hay delito, pues. Lo cual prueba, y lo mismo pasó con Zoraida Dávalos, que el Congreso denuncia penalmente por cosas que no existen y que luego se archivan al Poder Judicial. Pero, como la pena accesoria es la inhabilitación para la función pública, te sacan de la función pública. Eso es el Congreso hoy, ¿eh? Eso es el Congreso hoy. El amparo la señora Delia Espinosa lo va a ganar de todas maneras. Y tarde o temprano, se demorará 1 año o 2, va a regresar al Ministerio Público, porque tiene razón. Pero quería que supieran esto para que vieran cómo trabaja este Congreso, que dice que hay graves irregularidades en el proceso electoral, claro, todos los que han perdido. Esa es la forma de trabajar. Y la otra forma de trabajar es utilizar la ley para aniquilar a tus enemigos. Fernando Rospigliosi ha sido vencido en un proceso judicial, vencido por Delia Espinosa, que ha probado que el señor Rospigliosi la ha difamado, diciéndole aliada de terrucos, proterrorista, aliada de terroristas, desquiciada también. Y probó la difamación. El señor Rospigliosi está condenado a 9 meses de prisión suspendida y al pago de 200.000 soles, el apelado y la señora Espinosa también, señalando que hay que imponerle el máximo de ley. Muy bien, el máximo de ley son 3 años. Y la señora Espinosa también ha recurrido al Jurado Nacional de Elecciones para que se aclare si el señor Rospigliosi va a poder ser parte del próximo Congreso o no. ¿Qué ha hecho el señor Rospigliosi? Muy bien. Ha hecho aprobar la ley del Colegio de Artistas que les contamos el lunes. Así, a patadas. La semana pasada, el jueves,
una ley inocua del Colegio de Artistas donde varios grupos artistas han dicho que nadie les ha avisado nada. Interartis sacó un comunicado diciendo a nosotros nunca nos han llamado, nunca. Un colegio de artistas. Muy bien. Aprobaron la norma y le dijeron al Pleno que había unas pequeñas modificaciones con cargo a redacción. Y votaron 88 votos a favor sin leer la modificación. Y la modificación era la siguiente. Las personas inhabilitadas para la función pública no pueden ser parte de las comisiones organizadoras ni tener cargos de dirigencia dentro de los colegios profesionales, en plural. Obviamente se ha pedido una reconsideración de una votación secreta, porque, o sea, de texto secreto, han votado sin leer. ¿Y saben lo que hizo ayer Fernando Rospigliosi? Lo que vieron en el titular. Envió ya la envió a el señor Balcázar la norma para que sea promulgada de inmediato, con el contrabando metido. El señor Balcázar la puede observar, ¿ah? ¿Qué hará el señor Balcázar? No lo sé, pero sospecho que dada la gratitud que tiene con el fujimorismo el señor Balcázar, no la va a observar. ¿No? Pero de lo peor, ¿ah? Una ley con nombre propio. La única decana en el Perú que tiene una inhabilitación del Congreso, ¿cuál es? Delia Espinosa. ¿Quién es el que se apura a mandarlo, la norma, al Poder Ejecutivo? El condenado Fernando Rospigliosi. Así se están manejando las cosas, por si acaso, por si acaso. En otras noticias quería referirme un minuto a la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal ya ha comunicado públicamente y en una nota del CELAM ha salido que se ha abierto una investigación contra el sacerdote Omar Sánchez, denunciado por un presunto abuso sexual contra un joven. La Conferencia Episcopal Peruana ha comunicado esto. Hay que decir algo, el Monseñor Carlos García Camader es no solamente obispo de Lurín, donde está incardinado el padre Omar Sánchez, es además presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y ha dicho que van a seguir todas las normas establecidas por el motu propio que estableció el Papa Francisco para las investigaciones en estos casos. ¿Ok? El señor Omar Sánchez no ha dicho palabra, según trascendió, porque se le ha dado esa indicación, en tanto dure el proceso. Tengo entendido también que el padre Omar Sánchez señala que no conoce a la víctima. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de ver fotografías que no se han hecho públicas todavía, que, como les dije, manifiestan por lo menos una conducta inapropiada, por lo menos. La víctima tiene chats también de conversaciones que tampoco son apropiadas. Eso es lo que hay hasta ahora. Obviamente, el padre Omar Sánchez tiene todo el derecho de defenderse y decir lo que tenga que decir ante las autoridades. Pero decir que la víctima, ¿por qué recién demanda? Es un horror. Si ustedes quieren defender al padre Omar Sánchez, esa es la peor de las razones. Primero porque no es que recién demande, demandó en el 2023. 2023. Los hechos se remontan al 2019-2020. Demanda cuando se sintió seguro y protegido directamente al Vaticano. Y luego se ha tomado conocimiento en el Perú a raíz de que esta información se ha hecho pública en el Perú. ¿Ok? La periodista Paola Ugaz la ha hecho pública este mes y no es porque el señor Omar Sánchez sea el cura respondón, porque odia el comunismo.
Esas son sus ideas políticas y las puede tener, es libre de tenerlas. Es porque acá hay una víctima que señala una conducta inapropiada contra el sexto mandamiento. Simple como eso. Y la preocupación de la víctima no es de naturaleza penal. La preocupación de la víctima, que es mayor de edad, es un joven de 27 años, es la cercanía justamente del padre Omar Sánchez con personas vulnerables. Por eso creo que sería importante que la diócesis de Lurín diga algo, aunque sea transitorio y temporal, sobre la situación de Cáritas Lurín, porque el padre Omar Sánchez es el secretario general de Cáritas Lurín, y de una obra muy bonita, muy importante, en la que hemos colaborado muchísimo, que se llama el Hogar de las Bienaventuranzas o la Asociación de las Bienaventuranzas, que se puede hacer transitoriamente para que la obra no se detenga y que los perjudicados no sean los beneficiarios de la obra, ¿no? Esperemos que la Conferencia Episcopal y el Obispo de Lurín, donde está la obra, digan algo, digamos, de manera transitoria. Se le puede pedir al padre Omar suspender sus obligaciones en tanto se esclarezca la situación y la obra continúa. Muy bien. Pero, mientras tanto, han comenzado a pasar algunas cosas. Aparentemente, la señora Norma Yarrow es muy amiga del señor Omar Sánchez, decidió defenderlo, pero decidió defenderlo de una manera un poco hostil, por ponerlo de alguna forma. Y lo ha calificado de rojo y zurdo y desatinado. De frente, ¿eh? Rojo, zurdo, desatinado. No es la única. Hay otras que dicen ser católicas también, que han salido en el mismo tono. ¿Qué pasó? Monseñor Castillo dijo algo muy simple en la misa del domingo y no mencionó el nombre de ningún político peruano, porque no lo puede hacer y no lo haría. Simplemente dio una indicación de cómo tenía que comportarse un cristiano, un católico. ¿Ok? Vamos a ver ese video, por favor. ¿Cómo creer realmente en el Señor y no hacernos una imagen de Él que más bien acomoda a nuestros gustos, deseos y ambiciones? Justamente Jesús lo que quiere es que crean en Dios y crean también en Él, porque ese es el modo de salir de una idolatría de fe cristiana que puede existir hasta en los católicos. Que puedo decir yo soy católico, pero puedo decir mátenlo de una vez a ese. Esas expresiones no son cristianas ni católicas. Por eso es que se puede vivir muchas veces la fe en forma equivocada y tenemos que corregirla. La fe no es complicada, es simple, pero requiere profundidad y no puede ser que haya cristianos hoy día que dicen que son cristianos y dicen mátalo, mátalo, haz lo que quieras con el otro, fuera aquí, o dicen todos los ajos que hemos escuchado en ese tiempo. Y seguimos escuchando, de católicos muy católicos. Es hora de que como católicos mostremos testimonialmente que somos seguidores de Jesús. Y para eso tengámoslo profundamente en nuestro ser y conozcámoslo a través del Evangelio para realizar distintas tareas que son indispensables hacer en distintas situaciones. ¿Les parece que el obispo de Lima es comunista? Por decir, hay que predicar el Evangelio, el amor al prójimo, no podemos decir mátalo, mátalo, con lisuras. Al toque saltaron, al toque saltaron. Y nunca dijo Rafael López Aliaga, ni ningún otro nombre, ¿eh? Nunca. Claro, se sienten culpables, ¿no? Pero en vez de decir, sí, claro, a Rafael López Aliaga se le pasó la mano, no es una forma de hablar. Yo no puedo decir que voy a matar a alguien o le voy a meter el morrocoy o para hacerlo hombrecito o lo voy a perseguir hasta que se muera.
En vez de rectificar pues, la conducta por una recriminación apostólica, salieron a insultarlo, a decirle rojo, comunista, zurdo. Hablar de amor ahora es ser comunista. Es que así son los extremos, así son los totalitarios, pues. Terrible, pero terrible. Tenemos un tuit de Juan José Dioses, vocero del Monseñor Carlos Castillo, para leer, por favor, si me ayudan con el tuit. La señora Yarrow, cuando habló de todo esto, se quejó de que no habían permitido, hacer un acto público. Y miren, por favor, ponlo a toda pantalla. El sábado 11 de abril no se podía hacer campaña. Está prohibido, ¿ok? Pero a alguien se le ocurrió hacer el sábado 11 de abril una misa a las 9 de la noche en Jesús María de agradecimiento, ¿no? Y le habían dicho a la gente, ahí está, no asistir con publicidad ni con ropa partidaria. Claro, porque no podía hacer campaña. Entonces se les llamó la atención y le dijo a la señora Yarrow, no confunda la opinión pública. Esta no es una misa para agradecer por las elecciones. Es proselitismo asolapado. Calificar de rojo y zurdo al cardenal Castillo no es solo desatinado, sino que profunda la polarización que tanto daño le hace al país. Y el señor López Aliaga ha querido hacer, a través de la Iglesia Católica, proselitismo para su partido. Y habrá quien lo haya seguido. Y habrá quien, como muchos de los que somos católicos en el Perú, le ha dicho, no señor, mi iglesia no está a su servicio. Y mis obispos no pueden ser insultados por usted y sus seguidores cuando no están a su servicio. Porque no les toca estar a su servicio. Así de simple. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con las preguntas del público. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Y vamos a nuestro esperadísimo segmento Preguntas del Público. Pregunto lo que sé y lo que no sé, ya lo dejamos para otro día. Prometo averiguar. Vamos con la primera pregunta. Adelante. Rosa María, buen día. Dado el papel de los medios de comunicación en la campaña de fraude, ¿no te parece que debe existir alguna regulación sobre ello? No. Miren, qué duro, ¿eh? Pero la libertad de expresión tiene que ser tan amplia que no cabe regulación alguna. Y tenemos que admitir que a través de la libertad de expresión puede haber gente que abuse de ella. Sí. El abuso tiene sus canales, la vía penal de la difamación, la reparación civil, por supuesto. Pero sí, yo creo que es mucho mejor tener unos cuantos abusadores que una regulación central o una censura. La Constitución dice claramente en el Perú no hay censura previa. Por lo tanto, no puede haber regulación alguna. ¿Y quién va a censurar, además? El poder. Entonces, estamos en lo mismo. No. ¿Qué pasa con un medio de comunicación que miente sistemáticamente? La gente le deja de creer. Le puede creer un tiempo,
hasta que un buen día una de esas mentiras le afecta personalmente, ahí le deja de creer para siempre. Y eso pasa. Entonces, el medio de comunicación que quiere perdurar en el tiempo sabe que se juega su credibilidad. El medio de comunicación, que es un medio de comunicación de trinchera, ¿no?, hecho para una campaña, ¿qué le importa? Termina la campaña y desaparece. Pero el medio de comunicación que quiere perdurar en el tiempo, el periodista que quiere tener una audiencia que lo sigue porque cree en su palabra, sabe que no puede mentir. Y sabe que si se equivoca tiene que pedir disculpas, ¿no es cierto?, y demostrar que no hubo dolo de su parte. Eso es lo que hay que hacer. Pero lamentablemente, sí, efectivamente tenemos medios de comunicación que están mintiendo abiertamente y que yo creo que saben que están mintiendo, que es lo más grave. Siguiente, por favor. Se escucha, es fácil sacar a Sánchez. Bueno, es que sí. En una bancada tan desorganizada como Juntos por el Perú, ¿podemos esperar que sus vicepresidentas renuncien si lo vacan? De repente las vacan a ellas también. ¿Ok? Miren, el tema es este. La figura presidencial hoy tiene muy poco peso por la cantidad de reformas constitucionales y legales que ha hecho este Congreso y el anterior, dominados por el fujimorismo. Hoy la figura presidencial vale poco. Vale poco. Tan poco que la economía creció el año pasado sin importar quién fuera el presidente. Y probablemente crezca este año sin importar quién sea el presidente. Porque ya los agentes económicos se comienzan a dar cuenta que el presidente es irrelevante. Y por lo tanto da lo mismo. Muchos dirán, no, sí se asustan. Sí, un poco. Pero Sánchez con 13 senadores es más vacable que Keiko Fujimori con 22 leales senadores, además. Leales. Keiko es invacable, Sánchez es bien fácil de vacar. Esos eran asuntos que jamás se discutían en una elección, hoy se tienen que discutir. Porque lamentablemente esa es la dinámica que tenemos desde el 2016. En el quinquenio anterior, 4 presidentes, en este quinquenio, 4 presidentes. Ahí hay un patrón de conducta. Ahí hay una solución espantosa, pero es la solución de la política peruana cuando no le gusta a los grupos que toman el poder quién es el presidente. Y como la revocatoria del mandato presidencial es algo que puedes hacer en 5 minutos, ojo, la revocatoria del mandato presidencial no existe en nuestra Constitución. No existe. Es un invento de los 2 últimos congresos avalado por el Tribunal Constitucional. Que ha innovado, pues, ahora sí. Y a las pruebas me remito. Dina Boluarte, en el mismo día, amaneció presidente y se fue a dormir sin ser presidente. Se fue a dormir a su casa. Entonces, la figura presidencial es débil. En este Congreso, los ministros de Sánchez los pueden censurar 1 por semana. Muy fácilmente, con mayoría simple. Y en diputados tienen mayoría. Renovación y Keiko Fujimori. Si gana Sánchez es una figura débil. Si renuncian sus 2 vicepresidentes con él, vamos a elecciones generales de nuevo. Y eso de repente le conviene a todos. En el momento en que se dé. Si entra Keiko Fujimori, eso sí es inamovible. Esos 22 que tiene en el Senado son su tapón propio. No necesita pedirle a nadie votos. Puede no poder reformar la Constitución, puede de repente ni siquiera aprobar leyes, pero sacarla va a ser más difícil. Mucho más difícil. Siguiente, por favor.
Falsos católicos como la fanática Vania Tais y el salvaje Jorge Ugarte, la primera llamó comunista al cardenal Paso, el segundo lo insultó vulgarmente. Miren, no vamos a hablar de personas particulares, no conozco a esta señora y a este señor, o sea, el señor lo hemos presentado porque está procesado por el Jurado Nacional de Elecciones, por abusos verbales y llamar a la insurgencia y al asesinato, pero al margen de las personas, ¿no? No se insulta, pues. No se insulta. Empecemos por ahí, empecemos por lo fundamental. Siguiente, por favor. Doctora, ¿qué escenario apocalíptico fraudístico nos espera si pierde Keiko, si solo con Rafael López Aliaga y un partido más chico ya se tumbó a Corbeto y está por Burneo? Ah, si pierde Keiko van a gritar fraude de nuevo. De todas maneras, o sea, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que no van a gritar fraude? Por eso es que yo he dicho desde hace varios días que Keiko debería deslindar con Rafael López Aliaga y deslindar con su propia conducta del 2021. Y decir que se equivocó, que ahora sí va a respetar los resultados, ¿no? Pero no lo va a hacer. Ella pierde y va a gritar fraude. Y ahí López Aliaga le va a decir, ves, yo te dije, me hubieras apoyado en la primera vuelta, ¿no? Está atrapada en una situación. Y si no hace eso, lo que va a provocar es una votación masiva para Sánchez, pero masiva, para que no quede duda de que la gente está harta del cuento del fraude. Advertida está. La preocupación que usted tiene es la preocupación que pueden tener millones de peruanos y no saben que no me gusta Sánchez, no me gusta su programa económico, pero si votamos por la otra, primero que se queda para siempre y segundo que va a decir que es fraude. Entonces no hay que votar masivamente por Sánchez. Ojo, que no se diga que no se advirtió fujimoristas. Tienen que deslindar del fraude, tienen que deslindar de López Aliaga y de su conducta pasada fraudista. Por eso yo siempre les digo, el fraudismo es el cáncer de la democracia. Y termina siendo un boomerang contra quienes lo practican. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María Palacios. Gran programa. ¿Qué mecanismos de control de poder tenemos los ciudadanos? ¿Cómo se ve una ciudadanía activa y responsable en una democracia con herramientas constitucionales y legales del Perú? No tenemos ninguno. Yo se los dije toda la campaña. Lo único que tienen es un voto cada 5 años. Nada más. Todos los derechos de participación ciudadana pasan por el Congreso. No se puede convocar un referéndum sin pasar por el Congreso. No tenemos nada. Cada 5 años el voto. Eso también nos lo quieren quitar, ustedes han visto. Es todo lo que tenemos. Y sí, la ciudadanía se puede movilizar en las calles, puede protestar, pero ya hemos visto los mecanismos de represión que se han implementado desde el Estado en los últimos 5 años. Así que mucho no hay. Sí es verdad que con un país movilizado y protestando, los políticos suelen bajar la cabeza y reaccionar. Sí es verdad. Pero después de Dina Boluarte, el pellejo les ha crecido duro, ¿eh? Así que no tenemos ningún mecanismo legal y constitucional. No hay mecanismos de participación ciudadana en el Perú. No los hay. Solo en las elecciones, nada más. Las regionales y municipales, que supuestamente son vecinales y no políticas, aunque muchas sí lo son. Y de otro lado, las nacionales, que las tenemos cada 5 años. Nada más. Nada más. Y con un esquema de constitución del Congreso muy rígido, porque lo lógico sería que a mitad de mandato tuviéramos una reconformación del Congreso. De esa manera no tendríamos que tener instituciones como la vacancia o la disolución del Congreso. Pero eso no se ha querido reformar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. De acuerdo al proyecto de ley propuesto para que las mujeres no denuncien a su agresor, en el caso de Gerí por violación, la víctima sería procesada. Bueno, la ley no tiene efectos retroactivos, espero. Y claro, sí, efectivamente.
la víctima sería procesada. Así de duro. Eso es lo que quiere el Congreso. Archivaron la denuncia. Exoneraron a la persona. Procesada. ¿Cuál es el objetivo? Disuadir a las mujeres de denunciar, obviamente. Ese es el objetivo. No es para las falsas denuncias. Ya existe denuncia calumniosa en el Código Penal. Ya tiene una sanción. No, es que es muy genérica. Queremos la específica. Porque las mujeres son malas y denuncian por gusto. Puede haber alguna mujer que haya denunciado por gusto, como hay muchos hombres que denuncian por gusto también. Ojo. La maldad está en todas partes. Y para eso tienes un juez. Pero lo que tú no quieres es crear un sistema por el cual las mujeres estén disuadidas de denunciar. Y eso es lo que quieres. En un país, reitero, donde te archivan una violación o absuelven a un violador porque la víctima tenía un calzón rojo. Esa es jurisprudencia en el Perú. Obviamente a los jueces se les llamó la atención, pero un juzgado de Ica, un tribunal en Ica, dijo que no había violación porque la víctima tenía un calzón rojo con bobos. Y eso era una invitación a ser violada. Entonces esa mujer no solamente no consigue justicia, sino que luego el violador la demanda en el proyecto del señor Muñante, que ha sido reelegido, por si acaso. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María Palacios. ¿Crees que si el señor Rafael López Aliaga pueda boicotear los resultados de la OMPE? No. Porque viendo un poco de su marcha de ayer, eso es lo que él quiere. Pero ese es su discurso. Pero ayer, bueno, siendo generoso, pues habían 3.000 personas y todas con movilidad pagada, ¿no? O sea, no es que las masas salieron a respaldar a López Aliaga, o sea, no hay ni medio suyo ni ajeno. Medio suyo puede haber. Y mucho ajeno tal vez, pero no va a ser 4 suyos ni de casualidad. No hay 1 millón de personas, como él dice, que se les ha quitado el derecho a votar. Yo a la única persona que conozco que no está en prisión, que se le ha quitado el derecho a votar es Adele Espinosa, no conozco a nadie más. Es un horror, pero no. Los resultados siguen adelante, porque ahí están, y está clarísimo. Y los ganadores son los ganadores. Y los perdedores son los perdedores. Siguiente, por favor. Excelente programa. Pregunta, para crear las mesas 9000 y otras no se basan en lo entregado por la RENIEC para saber dónde viven. Con esto no se le cae lo de las mesas fantasmas, pero claro, o sea, a ver, desde el año 2000, les explico. A ver, para los limeñitos que no entienden. A ustedes, limeñitos, la OMPE les ha dado la posibilidad de entrar a una web, ¿no es cierto?, y escoger su local de votación. ¿Sí o no? Sí. Y puedes poner 3 opciones y te dan una. ¿Y para qué? Porque el objetivo es que usted vote cerca a su casa. Ese es el objetivo. Y mire usted, así como a usted le dan esa ventaja, ¿ok?, dentro del mismo distrito, lo mismo pasa en todos los distritos del Perú. Y es ahí donde los alcaldes solicitan a la OMPE y las mismas poblaciones, y la OMPE hace un levantamiento, la colocación de mesas cerca al lugar donde vive la gente. ¿Ok? Un distrito puede tener 10 pueblos, que a pie entre ellos son 2 o 3 horas de caminata o más. Si todas esas personas tienen que ir al pueblo más grande, que es la capital del distrito, votar se les hace más difícil. La misión de la OMPE es que votar se te haga más fácil. Y así como a ti te dan la oportunidad de escoger tu local de votación dentro de su distrito, a esas personas se les da la oportunidad de tener una mesa en su pueblo, así sean 200 electores. Y esas personas tienen dirección, teléfono, DNI, nombres, apellidos, todo exactamente igual que usted que vota en Miraflores y en San Isidro. La única diferencia es que a partir del 2005 se ha hecho este trabajo
muy meritorio de la OMPE para acercar a la gente a poder votar cerca, porque el límite geográfico es una barrera de acceso al voto. ¿Ok? En 2005 decidieron, bueno, a todas las mesas de centros poblados que tenemos que desplegar en zonas que son alejadas, les vamos a dar una denominación, no para no contarlas dentro del distrito, se cuentan dentro del distrito, por Dios, dentro de la región. Votan por los diputados y los senadores de su región. Se hace para que el despliegue del material tenga prioridad, porque tiene que llegar antes porque está muy lejos. Eso es todo. Todo lo demás es un invento. Un invento. El fraude es el de los fraudistas que los quieren engañar permanentemente. Y los agarran algunas personas, discúlpenme, de idiotas. Y repiten y le mandan a la abuelita y la abuelita le manda a los hijos en los chats familiares. Nos han robado las mesas 900. Entonces, es bien sencillo. La gente pobre también vota. Y vota por Sánchez. ¿Ya? Eso es todo. Yo no sé cómo lo entienden. Todos tienen dirección. El padrón es igualito, igualito al de tu mesa en San Isidro, exactamente igual. Juan, Pedro, María. Vas, votas, pones tu huella digital, exactamente igual. Estás en esa mesa. No son mesas de transeúntes y mamarrachos que están inventando. Va cualquiera, no va cualquiera. Lo que ha dicho la funcionaria es que va cualquiera de esa localidad. Ya no tienen que ir hasta la capital del distrito, no tienen que caminar 3 horas para buscar su mesa. Su mesa está donde ellos viven. Igual que tú, que has escogido tu local de votación cerca a tu casa. Igualito. ¿Mm? Y nadie se agita. Porque es comodísimo, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Siguiente, por favor. RMN, ¿a qué hora anunciarán a los ganadores? No lo sé. Yo solo los veo y escucho a ustedes. Gracias. Ni idea. Eso depende del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy, 7 de mayo, es el plazo máximo, de acuerdo al cronograma, para que los jurados electorales especiales terminen su trabajo con las actas observadas y las eleven al Jurado Nacional de Elecciones y obviamente se pasa copia a la OMPE para que la OMPE las registre. ¿Ok? Nada más. Eso es. Yo calculo que entre hoy que terminan el trabajo, mañana que se contabiliza todo, que queda 1,5% lo que falta contabilizar, 1,5% de 92.000 mesas, nada. Yo calculo que el fin de semana proclaman a los ganadores. ¿Ok? Y that's it. Terminó. Luego vienen las proclamaciones de todos los ganadores a diputados y senadores, que eso también falta. Luego vienen las entregas de credenciales y finalmente la juramentación. Pero en un mes, hoy, en un mes, domingo 7 de junio, estamos yendo a votar todos de nuevo. En una votación muy sencilla, con una cédula electoral muy sencilla. Por eso no tiene 2, nada más. Siguiente, por favor. Doctora Palacio, si el fujimorismo desaparece, ¿no cree que cualquier candidato de derecha le gana a la izquierda? Mira, eso es lo que sostiene Rafael López Aliaga. Pero yo no creo que cualquier candidato de derecha. En esta elección se han presentado 18 candidatos de derecha que no han pasado la valla. Así que no es cualquiera. Siguiente, por favor. Buen día. ¿Por qué las nuevas derechas son tan malcriadas y groseras? Yo no lo sé, debe ser moda. Trump debe tener una gran influencia en esto. Hay algunos que han sido exitosos en América Latina, como Milei, que tiene una retórica muy agresiva, también muy vulgar. Puede ser, ¿no? Ayer Milei dijo que era un presidente sincero cuando insulta. Además, estas derechas hunden la economía como en Argentina. Miren, esto es como el caso de un adolescente
que insulta, ¿no? Y tú le dices, no puedes hablar así. Y te dice, pero es que estoy diciendo la verdad. Sí, pero hay modales, hay formas. Y un adolescente, claro, está formándose y no entiende que su sinceridad se aprecia, pero que tiene que formarse, porque es un adolescente, en el trato a los demás. Bueno, hay políticos que parecen adolescentes. Esa es la única explicación que tengo. No han desarrollado el lóbulo prefrontal. Y se relacionan en esos términos con el prójimo porque es la única forma en la que saben relacionarse. Y creen además que así van a tener éxito. Y no lo tienen. A veces sí, por otras razones, pero no porque sean vulgares. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué pasaría si el doctor Burneo renuncia? La Corte Suprema tiene que nombrar a otro miembro de entre ellos para que vaya al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que no entienden los que quieren que se vaya a Burneo. Si se va a Burneo, la Corte Suprema se reúne y nombra a otro. Y de repente les gusta menos, ¿no? Porque a Burneo le han sacado hasta las notas, ¿ah? Nunca lo habían tocado. Nunca. Cuando la Junta Nacional de Justicia le da la plaza de vocal titular en la Corte Suprema, él la gana porque se le mejora el puntaje por su discapacidad. Tiene ceguera en un ojo. Y se le mejora tanto, 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 que alcanza una plaza para la Corte Suprema. Eso es verdad, eso todo el mundo lo sabe. Pero lo han sacado en Willax esta semana, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y luego, como era el vocal supremo más joven, la Corte Suprema elige al representante del Jurado Nacional de Elecciones, lo eligen a él, y así llega a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque los vocales supremos y los fiscales supremos no quieren ir al Jurado Nacional de Elecciones, lo consideran el huesero, no les gusta. Y esa es la historia. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Pienso que Keiko Fujimori está haciendo la estrategia del tío Montesinos, tomar todo. Por eso es que saca leyes de militares, buscando respaldo de las Fuerzas Armadas para quedarse en el poder. Bueno, sí, claro, va por todo, ¿no? No creo que Montesinos esté en la campaña, como ha dicho López Aliaga en algún momento. Pero sí creo que la estrategia de Montesinos a finales de los 90 era ir sumando organismos constitucionales uno por uno en el esquema de la Constitución del 93. Es decir, si tengo mayoría en el Congreso, elijo a mi Tribunal Constitucional. Elijo al Contralor, elijo al Defensor del Pueblo, o al Defensor del Pueblo se los doy a la oposición para que parezca que hay un poco de balance. Elijo al Consejo Nacional de la Magistratura y a su vez elijo a los jueces y fiscales. Y si no puedo elegirlos a todos, hago un circuito dentro del sistema de justicia que es mi circuito para mis temas. Ese fue el plan de Montesinos, pero además tengo que controlar todos los medios de comunicación. Como no puedo hacerlo, los coimeo. Ya está. Y las Fuerzas Armadas, por supuesto, son mías, y Montesinos sentía que eran suyas, porque a todos los jefes los había hecho participar de la corrupción. Y como los había corrompido a todos, tenían que ser sus leales. Así se hace. Así se consolida una dictadura, o como creen que lo ha hecho Maduro en Venezuela. Compartiendo la corrupción con las Fuerzas Armadas, es la única forma. Es de manual, no tienes que ser un genio. Siguiente, por favor. Soy centro, pero extraño a Thatcher, Reagan, Bedoya. Sí, muy buenos líderes políticos. Lo que pasa es que, a ver, hay liderazgos políticos que son admirables más allá de la ideología, porque son sólidos, porque representan un conjunto de valores, porque son consistentes, ¿no? Lamentablemente, esos liderazgos políticos en el Perú no los vemos hace muchísimo tiempo. Lamentablemente. Siguiente, por favor. Doctora, con todas estas irregularidades que pasó con OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, ¿se puede confiar en que la segunda vuelta no pasará lo mismo? ¿Qué irregularidades?
¿Qué irregularidades en el Jurado Nacional de Elecciones? Empecemos por ahí. Que sus fiscalizadores avisaron. Que el jurado no avisó a la OMPE, esa es otra cosa. La irregularidad de que no funcionaron bien la solución técnica en Lima para ayudar al escrutinio, no la van a usar en la segunda vuelta. Porque el primero no es necesario. El escrutinio es facilísimo. Y reitero, en Lima, todo lo que pasó al final, después de las 2 de la tarde del día 12, es que un grupo de colegios no pudo abrir porque no llegó el material, 13 colegios que votaron perfectamente el lunes, sin ningún inconveniente. Eso fue todo. 92.000 mesas, lo reitero una y otra vez. 92.000 mesas. A las 2 de la tarde del día domingo 12 de abril, habían abierto 99.8% de las mesas a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Que a ustedes los bombardean tomando esto chiquitito como si fuera inmenso y lo repiten y lo repiten y lo repiten, fraude, 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 fraude. Todo se armó para construir la narrativa de un fraude. Pero no alcanzó, pues. Y no alcanzó en buena parte porque Corvetto renunció. Así de simple. Entonces, de repente, era importantísimo el contrato del servicio de transporte. Todos hablábamos de los camiones y del tamaño del camión y los metros cúbicos del camión. Un asunto administrativo muy menor. Dentro de los cientos de servicios que contrata la OMPE a nivel nacional de transporte. De todo tipo. Grandes y chiquitos. Porque las elecciones cuestan mucho dinero, como bien saben. Entonces, yo no creo que haya ningún problema en la segunda vuelta, que es muchísimo más sencilla. Muchísimo más sencilla. Y lo cierto es que tenemos un resultado en una elección libre y transparente. Y si usted tiene alguna duda, bájese las actas. Bájeselas. Las 92.000 actas se las puede bajar ahorita a su computadora. Sin ningún problema. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Siguiente, por favor. Consulta. Si en la auditoría se determinan errores descomunales, fraudes, etc., ¿qué pasaría con la ganadora de segunda vuelta? Bueno, eso es lo que pretende el señor López Aliaga. ¿No pasaría? No lo sé. Todo nulo. Y volvemos a empezar. No se va a detectar nada, pues, porque no hay ningún error descomunal. Todo es absolutamente consistente. Con el antes, durante y después. Absolutamente consistente. El resultado es consistente con el boca de urna, es consistente con el conteo rápido, es consistente, no hay ninguna inconsistencia. Que tú digas, oh caramba, acá metieron mano en el camino, ¿no? Cambiaron las actas. Hasta los conteos de votos de más de 800 mesas son consistentes. Siguiente, por favor. Otra pregunta. Doctora, ¿no hubiera sido mejor que la Junta Nacional de Justicia, tras la renuncia de Corvetto, no hubiese sido mejor suspenderlo de su cargo provisionalmente? No hay esa figura. Para luego destituirlo por renunciar ilegalmente, no hay la figura de la suspensión temporal. No la hay. No está en la ley. O sea, a ver, en la administración pública solo puedes hacer aquello para lo que tienes marco legal. Si no tienes norma, no lo puedes hacer. Los privados, en el mundo privado, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. En la administración pública es exactamente al revés. Solo puedes hacer lo que la ley te permite. Y no hay marco legal para hacer eso que usted propone. Tampoco había marco legal para aceptarle la renuncia, ojo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Si vacan a RS, a Roberto Sánchez, supongo, y renuncian sus dos vicepresidentes,
Con este TC, ¿qué nos garantiza que hay elecciones generales? Son capaces de decir que solo presidenciales. Bueno, eso es lo que decía María del Carmen Alba en el año 2021. Son solo presidenciales. Montoya, usted los escucha, te reías en su cara. Después se dieron cuenta que no era así y por eso sostuvieron a Dina Boluarte hasta que ella convocó elecciones generales. Y la votaron en octubre del año pasado, porque ya no les convenía. Así de simple, ¿eh? Así fue. Pero sí, miren, cuando tú pierdes ya el sentido de la ley, cualquier cosa puede pasar. Espero que no. La Constitución es bien clara, dice elecciones generales. ¿Por qué? Porque tú no convocas a un momento electoral diferente la elección del Congreso sobre el presidente. Nuestra Constitución era presidencialista. Lo que sí puedes hacer es disolver el Congreso y que el pueblo decida si a ese presidente le da mayoría o minoría. Eso sí lo podías hacer, pero no al revés. Porque nuestra Constitución era presidencialista. Ahora es cualquier cosa. Les digo, la figura presidencial no tiene la importancia que tiene el Senado. El resultado del Senado es lo que verdaderamente importa. Y la coalición que se pueda armar en el Senado frente a la coalición que va a armar Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga, esa es la que realmente va a definir el poder en los próximos 5 años. Y están 30-30, exactamente igual. Por eso es que le conviene a Keiko Fujimori jalarse algunos de obras, aunque sea prestados, para poder legislar. Porque si gana Sánchez no tiene de dónde jalar. No tiene de dónde jalar. Es ahí la diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Uy, es tardísimo. Los que votaron el lunes votaron sabiendo los resultados, sí, unos tromes. Además, perdieron ese día de trabajo probablemente. ¿No hubo irregularidades? Efectivamente, eso no es lo normal. Y desde el punto de vista de la palabra irregular, por supuesto que es irregular. Pero eso no afecta el proceso. Eso no afecta el proceso. El desastre de gestión de tiempos en el debate. Eso es Jurado Nacional de Elecciones, eso no es OMPE. El debate lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo. Y fueron las reglas que aceptaron todos los personeros de los 35 partidos. Podían no participar si no les gustaban las reglas. Pero fueron las reglas que aceptaron los personeros de todos los partidos. Y eso no tiene nada que ver con la OMPE. Ya no saquen cualquier cosa del sombrero, pues, ¿no? Por supuesto, la palabra irregular es la antítesis de la palabra regular, ¿no es cierto? Lo regular era que yo votara el 12 de abril. Es irregular contra lo que es regular votar el 13 de abril. Pero no afecta el proceso electoral. No lo afecta. ¿Ok? Por ejemplo, el proceso prevé que un acta se siniestre. ¿Eso es regular? No, no es lo regular. Pero como se puede dar, hay un protocolo para ese caso. ¿Se entiende? Lo que se sale de lo regular tiene que tener un protocolo, una solución. Y eso es lo que se tiene en el proceso electoral. Lo que hay que explicarle al público una y otra vez es lo siguiente. Puede no gustarme el resultado. A mí no me gusta el resultado desde hace 25 años. Pero eso es lo que la mayoría quiere. Y en una democracia se respeta a la mayoría. ¿Ok? Obviamente la minoría tiene derechos. Y la mayoría está obligada a respetarlos. Pero se respeta a la mayoría. La minoría no se impone sobre la mayoría. Y la mayoría del Perú ha votado que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estén en la segunda vuelta. Al 80% del país no le gusta ninguno de los dos. Sí, pues. Pero las reglas pactadas establecen que las dos primeras minorías van a segunda vuelta. Ya está. No les gusta.
Está muy bien. Nadie va a luchar contra sus sentimientos. No les gusta que su equipo de fútbol no campeone. Obviamente, no les gusta. Pero no pueden salir a gritar, no, el campeonato es mío. Si no has ganado el partido, pues, tienes que ganar. Y hay que enseñarle a los niños pequeños a perder y a ganar. Desde muy chiquitos. En todas las competencias deportivas. Por eso el deporte es tan formativo. El deporte es tan formativo porque le enseña al niño desde muy pequeño a perder. Es parte de la vida. Perder es parte de la vida. Y te tienen que enseñar a tolerar tus sentimientos, a administrar tus sentimientos ante la pérdida. Eso se llama madurar. Así que espero que todos puedan administrar sus sentimientos ante la pérdida. Y no insultar al prójimo, ¿no? Yo por decir estas cosas no sé la cantidad de insultos que recibo, que obviamente corresponden a normalmente varones que se han quedado probablemente en una adolescencia mental, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Ya nos queda poco. Doctora, ¿qué opina de la posición oportunista de Nieto? Miren, todos los políticos tienen algo de oportunistas, ¿eh? Está esperando. Yo voté por él y me decepciona que su falta de negación al fraude sea claramente una posición maquiavélica de acomodarse al escenario del fraude. No, él no ha dicho en ningún momento que hay un fraude. Al contrario, ha dicho, tráiganme una prueba. Pero sí creo que debió haber sido mucho más enérgico contra los insultos de Rafael López Aliaga. Y deslindar de posiciones fraudistas, sí. Pero, como les digo, Nieto juega con las cartas pegaditas al pecho y está esperando ver qué le ofrece. El señor López Chao salió ayer, y eso lo vamos a comentar en estos días, con una propuesta para aglutinar fuerzas. Tiene una parcela en el Congreso, entonces sí tiene algo que decir, pero tiene una parcelita muy chiquita. En cambio, el señor Nieto tiene 8 en el Senado, tiene lo mismo que Renovación Popular. Y esos 8, si él los dirige, si él se presenta como el futuro candidato a la presidencia de buen gobierno, tiene una oportunidad histórica dentro de 5 años. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, siguiente. Buenos días, doctora. Ayer, con su entrevista con Avanto, ¿fueron sus argumentos convincentes para que cambie de opinión sobre las leyes aprobadas en el Congreso? No, en absoluto. Lo que ustedes han visto ayer es un debate de conceptos. Yo creo que las leyes aprobadas en el Congreso tienen serísimos problemas para la persecución del crimen. Y al tener estos problemas para la persecución del crimen, la Corte Suprema se ha pronunciado diciendo una y otra vez que así no los pueden perseguir. El doctor Avanto es un abogado litigante que hace defensa, y una defensa muy especial además. Nunca negocia con la fiscalía, va hasta el final, todo o nada. Es una defensa agresiva, fuerte. Entonces tiene una posición completamente distinta. Pero en derecho y en otras actividades de la vida siempre hay matices y nos podemos sentar a discutir los matices sin matarnos, ¿no? Y creo que la gente no está acostumbrada a eso, pero en el mundo del derecho se hace mucho. Porque no hay soluciones perfectas. Tienes que aproximarte a la mejor solución posible para que, garantizando los derechos de las personas, puedas perseguir el delito. Y la mejor solución posible no es la que está aprobando el Congreso, porque la razón de ser de la aprobación de esas normas es solucionar los problemas penales de los propios congresistas. Y esa es la peor de las motivaciones. Muy bien. Última pregunta ya. ¿Nos tenemos que ir? ¿Sí? ¿Una más? No, ya no más. No me dejan preguntarles más. Muy bien, responderles más. Nos tenemos que ir. Mañana sí tenemos una invitada para hablar de lo que está pasando en el Congreso. Ya les contaremos. Pero ahora nos tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy.
Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer 3 cosas que son muy importantes. La primera es compartir este programa. Hay gente que no lo ve, pero si ustedes los invitan, de repente lo ven. Darle un like, que les damos mucha información, los hacemos pensar un poquito más. Y finalmente, suscribirse a todas las redes de la República para que de esa manera acá, cada vez que hacemos un contenido, si ustedes apretan la campanita, les va a llegar inmediatamente. Los van a notificar para que ustedes no se pierdan ninguno de los programas de la República. Nos vemos nuevamente el día de mañana.